Y como cada semana es el momento de hablar de la salud dental. Hoy centramos la atención en uno de los agentes más perjudiciales para nuestra salud y en concreto para nuestra boca, el tabaco. Seguro que muchos, después de escuchar lo que viene a continuación, no van a dudar en dejar de fumar. En España se considera que más de 12 millones de españoles son fumadores habituales, es decir, el 36% de la población. En los países desarrollados, el porcentaje de personas fumadoras es causa de muerte prematura. El 20% de las muertes en España se atribuyen al tabaco. Hay causas suficientes a nivel general para dejar de fumar, así, por ejemplo, las enfermedades cardíacas o enfermedades que afectan al sistema circulatorio, también el cáncer de pulmón, las infecciones respiratorias crónicas, algunos procesos de alergia, alteraciones digestivas o del sistema nervioso. En lo referente a la boca, que es mi especialidad, hay muchos motivos que perjudican la salud dental y así, por ejemplo, el tabaco es el desencadenante de la leucoplasia, que es una lesión precancerosa que puede transformarse en un cáncer maligno. También el cáncer de boca. En las personas que son fumadores tienen 4 veces más de posibilidades de padecer un cáncer que los que no son fumadores. Y así, quienes fuman más de 20 cigarrillos al día tienen más predisposición a padecer un cáncer. El tabaco también altera las propiedades de la saliva, disminuye las enzimas y por ello la cicatrización de los procesos infecciosos es más lenta. Cuando tenemos una herida o se han quitado una muela, la cicatrización se retrasa más. Es importante que ustedes conozcan que el tabaco altera, además de la composición de la saliva, también va a producir que haya más gérmenes. Al haber más gérmenes se producen las caries con más facilidad. El tabaco mancha los dientes y produce mal sabor de boca y mal olor, que es lo que denominamos halitosis. Las personas cuando se ven con los dientes sucios tratan de quitar esas manchas y entonces se cepillan más enérgicamente, produciendo un desgaste del esmalte y además sensibilidad, que es tan desagradable cuando bebemos bebidas frías, calientes o también al respirar. Por ello, ahora que usted conoce que el tabaco produce alteraciones generales y cómo no, locales en la boca, reconsidere su posición. Viva la vida, pero eso sí, con salud.